Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Aleluya. Salmo 65. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Estamos con Lucas, el evangelista de la ternura de Dios. Estamos con el texto del capítulo 24, versículos del 13 al 35, los discípulos de Emaús. Y estábamos desarrollando esa presencia de Jesús junto a los dos discípulos. Habíamos visto cómo Jesús les sale al encuentro, cómo Jesús les explica la palabra. Y me quedaba, porque me organizo de una forma fatal, 2 puntos y una síntesis que quería plantearles. Y una cita de un libro que, venga, no me enrollo más porque si no se nos echa el cuarto de hora encima. Bueno, pues otro elemento es que Jesús parte el pan y vemos como la explicación de la palabra calado en los discípulos. Jesús se queda con ellos, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Observemos los detalles de su estancia con los discípulos porque vemos que está recostado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo ofreció, vemos en el capítulo 24, versículo 30. Estas palabras evocan en nuestra mente otros momentos importantes del Evangelio. Jesús había predicado a una gran multitud. Aquella muchedumbre no tenía que comer. Entonces Jesús, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, los bendijo, los partió y los dio a los discípulos para que se los sirviera a la gente. Vemos en el capítulo 9, versículo 16. También como durante la última cena, Jesús pronuncia estas palabras, cogiendo un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Capítulo 22, versículo 19. Apreciemos, hermanas y hermanos, la similitud entre estos dos textos y las palabras de la narración de los discípulos de Emaús. Tomando pan, lo partió, lo bendijo y lo repartió. Son palabras muy semejantes a las pronunciadas en cada culto, en la celebración de la Eucaristía, de la Santa Cena, como lo queramos llamar. Él, ofreciéndose libremente a la pasión, tomó el pan y, diciendo la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, etcétera, etcétera. Pues bien, en ese contexto, dice que se les abrieron los ojos a los discípulos y lo reconocieron, pero él desapareció. El proceso de los discípulos para reconocer ha sido largo. Primero han reconocido su pesar y su tristeza, después han escuchado la explicación de la palabra y finalmente han partido el pan con Jesús. Y entonces sucede algo extraño. Se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció. A lo largo del viaje hacia Emaús, los discípulos tenían los ojos abiertos, pero no fueron capaces de reconocer con ellos al Señor. Eran incapaces de contemplar al Señor con los ojos del corazón. Una vez más, se hace patente lo que ya decíamos al principio. La razón busca, pero quien verdaderamente encuentra es el corazón. Fijémonos en la frase pronunciada por los discípulos: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino explicándonos las Escrituras? Capítulo 24, versículo 32. Jesús desaparece de su presencia, desaparece de la visión de los ojos puramente humanos
y permanece para siempre en el corazón de los discípulos. Las cosas más importantes de la vida, hermanas y hermanos, se atesoran solo en el corazón. Jesús deja de ser un simple modelo externo que se debe imitar y se convierte en el eje, en el sentido de la vida de aquellos discípulos. Pero el hombre antiguo, el órgano corporal más importante, era el corazón. En él residía la más genuina esencia humana. Los ojos posibilitaban la percepción externa de las cosas, pero la profundidad, el sentido, radicaba solo en el corazón del hombre. Jesús desaparece de su vista como el profeta poderoso en obras y en palabras, y se convierte en su corazón en el verdadero Señor de la vida. Pero otro aspecto es que los discípulos vuelven a Jerusalén, vuelven hacia Jerusalén, retroceden lo andado. Y Jerusalén simboliza, hermanas y hermanos, el sentido y la plenitud, mientras que Emaús connotaba el sinsentido y el desencanto. Los discípulos iban de camino desde Jerusalén, la ciudad del sentido, hacia Emaús, la aldea del sinsentido. Jesús les sale al encuentro en el camino de su desesperanza. Entonces, los dos hombres le reconocen como al verdadero Señor de su existencia. Ese encuentro implica fuertes consecuencias para sus vidas, como lo fue para las nuestras. Vemos 3 puntos. 1. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, nos dice el versículo 33. El encuentro con Jesús vivo es lo único capaz de otorgar pleno sentimiento y sentido a la existencia humana. Nos hiciste, Señor, para ti, dice San Agustín. El corazón humano solo encuentra reposo en el regazo de Dios. Habiendo experimentado a Jesús resucitado, aquellos discípulos abandonan el camino del desencanto y vuelven a recuperar la dirección auténtica de su vida. Por eso se dirigen de nuevo hacia Jerusalén, la ciudad del sentido. Diríamos en otro punto, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que decían: ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Mirad, los 2 discípulos han vuelto a Jerusalén, la ciudad del sentido. Vamos a dejar ese término ya fijo. Pero no se han dirigido a las murallas ni al templo. Se han encaminado hacia la nueva Jerusalén, que es la Iglesia, representada en el texto por los 11 reunidos con sus compañeros en comunidad. Allí comparten la novedad de su vida, la certeza de que el Señor ha resucitado. La Iglesia es la comunidad que se reúne en torno a Jesús resucitado. De esa manera se transforma en el cuerpo de Cristo entre toda la comunidad, entre los seres humanos. Y tercer aspecto, aquellos 2 discípulos comienzan a anunciar la gran experiencia transformadora de sus vidas. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Versículo 35. Aquel que en su vida se ha sentido transformado por Cristo, no le queda otra alternativa que anunciarlo a los 4 vientos. Aquellos 2 discípulos se convierten en nada más y nada menos que en misioneros de la resurrección de Jesús. Y me gustaría dar una síntesis de cómo aplicar todo esto a nuestra vida. Y es que la narración de los discípulos de Emaús es un fiel reflejo de la celebración de la Santa Cena, de la Eucaristía, de la Divina Liturgia, como diantres lo queramos llamar, pero la importancia está ahí en el partir el pan. Comparemos las partes en que se divide nuestros cultos con las secciones que la integran la narración. Siempre pedimos perdón a Dios al comienzo, sabemos que somos torpes, y reconocemos con humildad nuestras faltas. Observamos las veces que hemos cambiado de dirección en el camino o las ocasiones en las que, en lugar de dirigirnos hacia Jerusalén, hemos elegido la ruta de Emaús. Cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, o las veces que incluso no hemos hecho el bien,
No lo hacemos desde la desesperación, los confesamos ante Dios desde la certeza de que, aunque nuestra vida haya tomado un derrotero equívoco, el Señor ha continuado caminando a nuestro lado. Jesús resucitado nos otorga el perdón y nos recuerda de nuevo la dirección precisa del camino de la vida. También vemos en nuestras celebraciones tenemos esa proclamación, esa lectura de la palabra de Dios, en esa segunda parte de nuestras celebraciones, que consiste en leer estos escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero al oír la proclamación de la palabra, no la percibimos como la narración de acontecimientos pasados. La escuchamos como la voz de Dios que tiene algo concreto que decirnos en nuestra vida. La voz de la palabra en la celebración, en el culto, en la Eucaristía, nos comunica siempre dos cosas. Cristo es el Señor resucitado y solo en Él encontramos fundamento nuestra existencia. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, nos pone en el auténtico camino de la vida cristiana, que no es otro que estar con los pobres y los débiles de nuestra sociedad. Luego viene lo que podríamos llamar la liturgia eucarística, la epíclesis. Una vez que hemos reconocido nuestras culpas y hemos escuchado la palabra de Dios que nos motiva a volver al Señor, celebramos esa fracción del pan. Recibimos después, con el pan y el vino, el cuerpo de Cristo y su sangre que se hace carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Dejamos de percibirlo con los sentidos externos, pero lo experimentamos en la profundidad de nuestro corazón. Y al final de cada culto, de cada celebración, tenemos esa bendición final, pedimos a Dios que hable bien de nosotros y esa despedida. Y propiamente al final se nos despide, pero no desaparece, sino que se nos bendice pidiéndole al Señor eso, ¿no? Como las bendiciones de hablar bien de otro. Y se nos invita a anunciar con la ayuda de Dios aquello que hemos celebrado. Cristo ha resucitado. La celebración de la fracción del pan motiva a todo cristiano a convertirse en misionero de la presencia viva del Señor. Ese es el sentido de esa bendición final. Pues no querría terminar esta serie de programas sobre los discípulos de Emaús sin leerles del libro Jesús, el Mesías de Dios, de Josep María Rovira Belloso, editado por Sígueme. Tiene en su epílogo, en el punto 5, un pequeño párrafo que me gustaría compartir con ustedes antes de que se nos acabe el tiempo. Y lo titula como Principio de la Escatología del Presente, y dice así: vive el momento presente que está situado en la eternidad de Dios. Con el poeta hemos tratado de tener tantos momentos de cada día, de Josep Maragall en el Cántico Espiritual. No acabamos de lograrlo porque el tiempo no se detiene nunca y crece la añoranza de lo que ya ha pasado sin haber podido gustar de todo su sentido. Por tanto, más que detener los momentos felices o intensamente vividos, hay que comprender que están situados en la eternidad de Dios. Nada se pierde. Las llagas de Cristo están eternizadas en la persona del glorificado. Jesús regala a los discípulos de Emaús que caminan en la historia siempre fugaz el sabor precoz de la eternidad. Por eso, el camino triste se vuelve luminoso y se ensancha en una convivencia donde se comparte el pan. Ahora, en el camino, todos los momentos están parados ante el cuerpo herido que ha entrado en la eternidad de la gloria del Padre. Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. El camino continúa. El gozo de la Pascua no es perfecto todavía porque el reino no ha llegado aún a su plenitud. Pero una alegría cierta brota cuando un momento concreto, lo mismo da que sea de dolor o de gozo, se inscribe en el marco que le da un sentido perdurable y eterno. Hasta aquí la cita.
de Josep María Rovira Belloso en Jesús, el Mesías de Dios. Pueden ver una pequeña reseña de este libro en mi blog o en el Facebook, en CAFA Zaragoza. Pues bien, termino y les pongo deberes. Jesús, atento, deberes. Veremos, si Dios quiere, en el próximo programa empezaremos con el fariseo y el publicano, que vemos en Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Atento, Jesús, que no se te pase. Bueno, pues me despido de ustedes. Aquí queda el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia.